And ceremony after ceremony, the message is the same. The more beliefs we let go, the more amount of love we can channel. Apretadito. Si bien me pasan muchísimas cosas en la ceremonia, pero el caudal de amor que existe para todos fue impresionante. Provoca cosas. No creo que yo pueda cambiar a nadie, pero cambiándome a mí, florecen cosas al lado. First time I'm going to see them in person. They've been supporting us on social media, so it's gonna be the first time. I'm gonna pick them up from their old room. Hey, ¡bienvenidas! ¡Qué alegría! ¡Ay, nos vinieron con serenata y todo! Sí. Vienen de Chile a visitarnos para esta ceremonia. Tenemos varios caídos, un viaje largo para llegar acá a Patagonia. Le quiero contar a la audiencia que se nos rompió en la mini pimer en el medio de la preparación de las comidas del retiro. Y nada, la casa que íbamos a tener, la licuadora tampoco funcionó. Así que el content creator que está detrás de esta cámara se tuvo que poner en la misión de manejar por todo Patagonia para encontrar la procesadora. Pero mission accomplished. Thank you, Marian, if you're watching this. Explicar 3 tecnologías. Tecnología número 1, la tecnología de la meditación. Vamos a demostrarle a la gente que la meditación es una tecnología que no inventamos, la descubrimos, la recordamos. Está en otros planetas, porque en todas las dimensiones y en todos los planetas se puede respirar o está la habilidad de poder respirar o ser consciente de algo que está en constante cambio. La respiración está en constante. Segunda tecnología espiritual de los hongos. Los hongos llegaron hace miles de millones de años a través de asteroides y algunos planetas que necesitan evolucionar se le envían asteroides. Se le envían a través de asteroides esta tecnología para que aquellos que interactúen puedan comenzar a evolucionar. Y el planeta Tierra por frecuencia fue elegido para poder tener vida avanzada. Se sube a la superficie, 2 tecnologías, meditación, no reaccionamos, porque si reaccionamos lo multiplicamos. Entonces nos quedamos ecuánimes.
Nos quedamos ecuánimes, lo observamos. Llorás, si sentís llorar, si sentís reír, va a haber emociones, y lo liberás. Y tecnología número 3, música. Si hay algo que no está saliendo, lo sacamos por la fuerza. El cuerpo empieza a vibrar. En este momento, los cantos capaz que no influencian tanto, pero cuando estás tan sensible, vos ni siquiera sabés que hay un lago allá afuera. Puede ser que te olvides de que estás en la Argentina, que estés en Patagonia, como me pasó en mi primera experiencia, que lo único que me acordaba, tenía a mi mejor amigo del secundario, le dije, no me acuerdo de vos. No sé qué haces acá, estoy en tu cumpleaños, me decía. Es tu cumpleaños, vinimos a Holanda, vinimos a Holanda por tu cumpleaños. ¿Qué es un cumpleaños? Dice, ¿te acordás de Renzo, de Nano? No me acordaba de nadie. Y lo único que me acordaba era una energía, y pregunté, ¿qué es esto? Y es tu conexión con tu madre. Lo único que me acordaba era de mi madre. Y nada más. Y después, poco a poco fui recuperando la memoria, pero gracias a esa disolución del ego en la psicología. We also escape by talking. Because when you're about to feel the pain that is gonna liberate you, you start talking. So noble silence is for the people to be with nature. We take people to beautiful landscapes, in this case Patagonia, in the mountains, the lake, to feel the wind, when you walk, feel the noise of the walking, feel the woods, feel the touch of the clothes. That's the purpose of the noble silence, because when you take the medicine, the brain activity changes to predominance in alpha, theta, delta, which is the frequency when you are in the dream state, but this moment you are conscious, the frontal lobe is more active. So when you are conscious in the subconscious, you have 4 hours, unique 4 hours of your life to change who you are for the good of others. Entonces, explicado eso, hay algunos guidelines, algunos requerimientos para poder tener esta experiencia muy enriquecedora. Una es que dejemos los teléfonos. Yo vengo expresando a mis cercanos, lo dije con Patricio y Ezequiel, estoy muy preocupado por los teléfonos, muy preocupado. Realmente el tiempo en pantalla en la humanidad está aumentando muchísimo y predigo y presiento que va a seguir aumentando. La tecnología humana todavía no está family friendly para los ojos. Entonces, ¿qué significa? Que mucha luz azul sobreestimula al cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando no hay teléfono, craving, deseo, no sabe cómo conseguir esa misma dopamina. Leo un libro, 2 minutos me aburro. La atención no se puede enfocar. Veo la naturaleza, 2 minutos me aburro. O 30 segundos y me aburro. Entonces necesita el estímulo, necesita el teléfono para que el cerebro esté entretenido. Y hace poco, 3 años, no es tan poco, pero canalicé que nuevas enfermedades con el tema del teléfono van a estar desarrollarse acá. Entonces, yo les quiero regalar que dejen los teléfonos. Ahí está la bola de cristal y lo bajo con el teléfono. Entonces, sí. Buenísimo, no sabes ni cómo pagarlo. La comida me sorprendió, pero a nivel 100. No era algo que me preocupaba, la verdad.
dijeron, bueno, menú vegetariano, pregunté si había que traer algo. De cada elemento que se utilizó, de la explicación de cómo se mezclaron los alimentos, el porqué. Muy variada la cultura de las comidas. Estuve colaborando también. Hoy les voy a mostrar un poco de lo que es la cocina de Mar y Esencia del Ser. Mar y Esencia del Ser básicamente es poner mi esencia, que es el amor, por medio de mis manos en los alimentos que vamos a consumir siempre. Yo uno el reino mineral, que es todo esto, que son todas nuestras piedras, ¿sí? Con la representación de los 7 chakras, donde los pongo en alineación junto con los cristales, ¿sí? Los cuarzos cristal, porque de allí venimos a lo que es lo más crístico, y Mar y Esencia del Ser es precisamente esto, donde con toda la transparencia y todo el amor yo preparo estos alimentos. Por ejemplo, el día de hoy, aparte de eso, pongo frecuencias, ¿sí? Yo utilizo todo lo que son las frecuencias de 432 para ir equilibrando. Y todo tiene una situación. Este triángulo con el ojo adentro fue en una meditación que tuve, fue una representación, y es eso, es como que Cocinar las piedras, las frecuencias vibratorias para que la comida absorba esa energía. Wow. Ya subía y decía, ay, ya está cocinando, qué rico. Y pasaba por la cocina, la saludaba a Mari y decía, qué rico. Y me iba ya con ese olor a comida riquísima. unos garbanzos, tengo unos castañas de jaccajú, utilizo las semillas de la calabaza, utilizo la piel de la cebolla, y todo lo voy haciendo desde cero, ¿sí? Yo activo, yo limpio, yo lavo, para luego que ese producto que se consuma pues sea lo más sanito posible para las personas y con todo el amor. Tostaditas también, son unas escamas de cebolla tostaditas. Bueno, esta es una cremita de verduras y tiene calabaza, las mismas semillas están tostaditas, tiene las escamas de cebolla y compartir, la energía del compartir en la mesa, sentí que era muy sagrada y bueno, muy alineada con ay, no sé, con la vida, digamos, ¿no? Es un poco cliché, pero la verdad que es perfecta, diría perfecta. ¿Ese sabor se puede tomar? Directamente. Está bueno. ¿Qué? Lo de los dudas. Esto pica. Es todo lo que le puso a los ¡Oh, es verdad! La meditación realmente purifica, es una de nuestras herramientas de purificación más poderosa que tenemos en el día a día, porque es algo que tenemos siempre con nosotros, ya sea cuando tenemos que ir a la naturaleza o utilizar la medicina de los hongos. Tenemos que o tener el hongo o estar en la naturaleza, pero si estamos en la ciudad y si estamos sin hongo,
tenemos la meditación, la que la llevamos constantemente con nosotros, esta arma súper poderosa, esta tecnología espiritual súper poderosa. Entonces, lo que vamos a hacer es prepararlos un poco para mañana y para que tengan un buen descanso. Van a ver que con esta meditación van a descansar muy bien. Y los voy a ir guiando en esta meditación que va a ser de 45 minutos y lo que vamos a hacer es enfocarnos en la respiración. Los que ya vinieron a los programas o los que estuvieron en el equipo del voluntariado, todos los jueves nos encontrábamos para meditar. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a estar todos en persona y van a notar ciertas sensaciones, energías, y la vamos a ir observando todos juntos. Entonces, and yeah, it gets me back to a few months ago when I was feeling so much resistance about the retreats. I didn't want to do it. I was suffering so much about the critics in social media. And like people with different beliefs being so disrespectful, and I was thinking to quit. And one subtle voice always said that la experiencia de vivir con todo su esplendor. Eso es lo más revelador que viví. And the message was, the main purpose of the retreats is for recruiting, for a purpose of the stars, to share a message of love. Y este pañito me acompaña a donde quiera que vaya. No importa dónde vaya, él siempre está conmigo y con él tapo la masa de las arepas y luego envuelvo las arepas una vez están hechas. Así que ella siempre conmigo en mi corazón y siempre su energía también está acá, la energía de mamá. Que sea un lugar así de hermoso para poder integrar, o sea, darte cuenta de la belleza de la vida y ver. Creo que en una ciudad no sería posible un retiro así, ver paredes no quisiera, y apreciar los insectos, el verde, bueno, el agua. Hermoso. O sea, lo que puede llegar a transmitir la naturaleza es el agua, la montaña. Para la chimenea que vamos a hacer un fueguito y vamos a hacer un pequeño ritual de Behari. Pero eso es lo importante, aprender a sentirse más allá de lo que te escucha. Nos ponemos a recolectar recursos para la tribu. Está. Lyra.
the Lyra energy supporting these two human bodies. Hoy toca sentarse acá. Bueno, esta noche vamos a hacer un viaje. Al mediodía fue un viaje por Venezuela y ahorita vamos a hacer un viaje por la comida árabe. Tenemos unos falafel a base de garbanzo, por supuesto, con cilantro, perejil, comino, ajito. Luego tenemos un tabule, cebollita morada con trigo burgol, tomatito y tiene un toque de menta. Y allá tenemos unos vegetales salteados, otros están escalfados, otros tienen distintas formas de cocción. Otros están ahumados. Y de postre tenemos unas manzanas en un caramelo a base de manteca con aceite de coco y unas nueces que han sido activadas y tostadas y un coco también tostadito. Así que bueno, que disfruten la cena. Zoe. Thank you. En el momento de la ceremonia todos se cuidaban, o sea, todos miraban y se cuidaban y nos guiaban a cuidarnos todo el tiempo. La música que te mostraba toda la frecuencia, todo cómo se movía. Que quieran transformar. Puede ser una relación, puede ser miedo a confiar en mi voz, miedo a confiar en mis talentos, cuanto más específico sea, mejor. Y yo voy a ir tocando unas canciones y mientras esas canciones van sonando, escríbanlo. Y a medida que ya cuando lo terminan de escribir, cuando se sientan preparados, lo sueltan al fuego y lo ven quemar. Esto es un símbolo onírico, o como diría Jodorowsky, psicomagia. Creo que se lo recomendaría a la gente que siente que hay algo más, ¿no? Que vinimos a algo más, que es este cuerpo en esta tierra, no sé, a trabajar, vivir, disfrutar. Hay algo más. En esta experiencia fue que esta energía es entregada para ser compartida con el mundo, que lo que estamos vibrando, el amor que estamos sintiendo, merecen todas las personas sentirlo. Y bueno, estamos en un momento de transición y de cambio muy fuerte en la sociedad y siento que estas experiencias nos impulsan a salir de acá y compartir estas cosas. Cada una desde su lugar. Sigas, corazón, siente luces en el cielo que te envían este amor y te hablan en los sueños para seguir tu intuición.
tuve que ir un poco en contra de mis creencias para poder expandir y darme cuenta que es una tecnología expansiva y muy sanadora, es medicinal. Creo que es importante pasarlo por la propia experiencia para poder sacar tus propias conclusiones. Sí, ¿no? Como crear comunidad para traer más conciencia a la gente de que hay algo mejor también, ¿no? Porque estamos como en un mundo donde la gente es como esto que decís, bueno, es lo que hay, este mundo, no es que hay algo mejor, solamente que querés, o sea, tenés que salir a buscarlo. Acá estamos preparando lo que es la leche dorada, que consta de cúrcuma, jengibre, canela y un toque de pimienta. Es una bebida desinflamatoria, ¿sí? Y activa, también trabaja en el sistema nervioso, nos ayuda a bajar cualquier inflamación, si hay retención de líquidos. Entonces, bueno, es como la base. Y luego la vamos a poner con un poco de leche vegetal, en este caso, ¿sí? De lentejas turcas o lenteja rojita, también con un proceso de un tiempo de levado, de fermentación de esta legumbre. Luego tenemos un yogur, también un yogur griego, con 24 horas de fermentación y bueno, y huevitos revueltos, así que bueno, tienen unas mermeladas y un dulcito que hizo de frambuesa que nos hizo Sol. Así que bueno, que lo disfruten. Now current society is escaping. When they feel something that they don't like, no, this is not good. Social media or using sex in not noble way. Sex is noble, but has to be conscious, has to be with the heart. Or alcohol or stimulus, it doesn't scale. At the end, it harms you. That's why we take out their phones. That's when we make them nice foods. They don't have nice food in the daily basis, the majority of people, because they're working, they're fast. I cannot give love to my body, I have to give something quick, fast food, okay, and I work. Okay, take it easy. Okay, take the phone here. You will get it back. In the interviews, I asked them, when was the last time you turned off your phone? And they stay like, for 24 hours. And they stay like, Purpose comes from the Latin propositum, which means to place forwards. Purpose is to place forwards an image that's gonna define your present moment, your present reality. According to the ancient civilizations such as Mayas, Aztecs, Incas, Atlanteans, Egyptians, believed during the time on earth that every human has an individual purpose and a collective purpose to serve the humanity. And that purpose has to be remembered. And that's why I'm here for. I am here to remember. And I'm here to help others remember. Remember in Spanish means recordar, which comes from the Latin recordari, which means pass again, cordari, heart. So recordar means pass through the heart, the purpose you come to remember. Hoy el viaje es precisamente hacia esas tierras. La historia del poké inicia con los pescadores de ese lugar. Ellos cocinaban su arroz y luego
pescaban directamente y normalmente es con pescado, pero en este caso, bueno, estoy sustituyendo el pescado por un tofu. Y estoy sustituyendo el arroz por una quinoa, ¿no? O sea, es igual, sigue siendo un plato sumamente nutritivo, equilibrado, y tiene de topping, tiene una palta, tiene rabanitos, pepino, tiene unas peras, unos tomáticos cherries, pepino, y tiene un mix de sésamo integral y sésamo negro. Y Special mission under the water. I've been hired by the content creator. Hopefully I can meet his expectations. The first thing he said is don't drop the camera. I'm going to a special mission under the water. If you ask me, one of my main mentors, I would call it the scientist Siddhartha Gautama, the Buddha. Some people call it a spiritual guide, some people call it a master. I'd like to call it a scientist, a person who was looking for a technique for liberation. La cena de hoy consiste en una cremita de zucchini con morrón verde, cebollita, ajo. El crocante son unos garbanzos horneados y unas escamas de cebolla. Y luego tenemos una lasaña de zucchini, berenjena con, por supuesto, una salsita de tomates caserito y una bechamel de puerros y cebolla. Así que a disfrutar esta cena. Gracias. Y quiero aprovechar también a avisarle que, bueno, esta es la última cena que tenemos del retiro. Estaba pensando en Así que, no, bueno, no lloren, no lloren. Estén felices porque van a salir al mundo a compartir todo lo que sintieron acá. Y sí, realmente quiero decir como unas palabras de agradecer a todos ustedes, toda la energía que los guió para venir a este retiro, o sea, viajar, soltar todas las responsabilidades para venir hasta acá. Agradecerle a mi aliado Tomás por confiar en la misión, por confiar en la medicina, aunque todavía no tuvo la experiencia. Agradecerle a Gautama Siddhartha de Buda por haberme guiado en tantos momentos difíciles de mantenerme ecuánime y no elegir la pasión, el odio, el deseo. Y sí, también obviamente agradecerle a mis padres, que espero que con esto que estamos creando entiendan un poco de la energía que me mueve y el amor que siento para crear esto. Y mañana a las 8, no negociable, tenemos el desayuno porque tenemos que dejar la casa alrededor de entre las 12 y la 1.
pero les digo el cronograma para que más o menos lo creen conmigo en la mente, porque dimos muchos cronogramas acá, pero fueron difíciles de sostener. Entonces ahora estén conmigo en esta realidad, no me suelten la mano, que es a las 8 nos ponemos a desayunar, entre 8 y 15 desayunamos acá, terminamos de desayunar y vamos a hacer una ceremonia de chai latte. ¡Qué rico! Uh-huh. Y hasta donde tengo entendido va a ser ahí todos en círculo en los silloncitos y vamos a hacer, mientras todos tomamos chai y disfrutamos del chai, vamos a cantar unas últimas canciones para darle cierre al portal. Así que terminan las canciones alrededor de las 10 y pico y ahí nos vamos cada uno a armar nuestras maletas para volver a la misión planetaria. De compartir. De compartir esto. Y para terminar. Sorry, pero te quería cortar. Mira, aquí tengo unas trufas de postre. Porque es tanto amor que no se lo tienen que parar. Sé que no todos están preparados. No todos están preparados para el caudal de amor que hay acá. Porque en realidad a mí los hongos me hicieron ver eso, el caudal de amor que hay. Y me dijeron eso, dice que no todos están preparados y duele un montón que no todos estén preparados para tanto amor. Pero hay que decir, hay que llevar la verdad para el que esté preparado sepa el amor. Eso, y hay que ir. Porque la tierra, las estrellas, te dan todo lo que necesitas para que despertes y para que veas lo bonito. Even though if you have memories from your past lives, you still remain equanimous. Because if you react, you are creating, once again, the same personality of that lifetime. But we are not here to live a past life. We are here to live a present life or a future possibility that can help our environments. Y creo que hay algo también que entendí acá, que cuando lo hacemos en comunidad, en familia, es más fácil. No tenés que estar solo para todo. Podés hacerlo en conjunto. Y es más lindo, más gratificante. Es un momento para, no sé si se acuerdan de estos. Dejémoslo aquí. De estos juguetes. Es un golpe duro en la realidad. Mandar ese mensaje también de que se animen a abrirse a estas experiencias, porque no solamente enriquecen a uno como persona, sino que te conectan con seres increíbles y expanden a otro nivel. Tenemos canela en rama, que es su estado natural. Tenemos jengibre, que le da un toque de picor, pimienta. Estos son los 5, acá tenemos los 5 sabores, ¿sí? Que en la medicina ayurvédica es importante siempre tener el picante. El ácido tiene piel de limón, tenemos dulce, la miel de la abeja, tenemos el picor de la pimienta, del jengibre
y tenemos el clavo de olor, que es prosperidad. Así que acá estamos uniendo especias, sabores y aromas. Usen con responsabilidad, porque como humanidad somos como niños todavía con estos juguetes. Los descubrimos hace poco y hay que usarlos con un propósito, así como yo lo usé para traerlos hoy ustedes aquí. A mí tampoco me gusta mucho las redes sociales, pero a veces vibra más amor, porque gracias a usarlas alguien puede sentirse inspirado con un mensaje y cambiar su vida. Entonces, cuando agarren el teléfono, realmente háganlo de manera para ayudar, para contribuir. Cuando se ponga un camino difícil, no agarren las redes sociales para descargarse. Respiren, se llevan a una técnica de purificación. Se dejen el celular. Cuando el camino se pone más difícil, es cuando menos hay que usar el teléfono, porque contaminar esta realidad, al tener conexión con tantos sueños y tantas realidades, es costoso. Por eso algo que aprendí y recomiendo, cuando más difícil se pone, déjenlo un costadito, siéntanlo, no escapen, no le tiren la miseria a otro. Como dicen en mi Vipassana, cuando uno se siente miserable, uno nunca deja esa miseria para uno mismo, quiere compartirla y distribuirla entre todos. Entonces, cuando sientan esa miseria, ese dolor, es el uno, vayan a caminar, miren la naturaleza, las estrellas. Las estrellas es algo tan fabuloso que no importa dónde estés en el mundo, siempre va a haber estrellas. Siempre va a haber estrellas. No quisiera destinárselo a solo una serie de personas, sino que te da ganas de compartirlo con todo el mundo, pero no sé si todo el mundo está preparado. We are now in this lucid dream world. So do what you want, do what you feel, do what makes you feel it like a dream. Do what you want, what you feel, yeah. One in this lucid dream.